Pastor, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Si Dios es Dios, ¿por qué pasó lo de La Guaira? Me decía la gente. Me preguntaron eso. Y yo quiero que vaya por favor a Mateo 11:20. Por favor, a Mateo 11:20. Y es, muchas veces queremos echar la culpa a Dios y no. Obviamente Dios no quiere que esas cosas pasen. Dios no quiere mandar un terremoto para matar a la gente. Si Él es Dios. ¿Ve? El Señor Jesucristo es Dios. Y mucha gente dice, pero ¿por qué Dios hizo esto? ¿O por qué Dios hizo aquello? Eso pasó porque había una gente adorando al diablo o adorando ídolos. Y los que no estaban adorando ídolos, ¿lo está entendiendo? Y los que estaban en su casa con su familia. Y los que no estaban en eso, estaban tranquilos. Entonces muchas veces queremos echar la culpa a la gente o condenar a la gente. Y Dios no se goza en eso. Dios no se deleita en la maldad. Dios es bueno, Él es misericordioso. Él es maravilloso. Pero lo que yo sí puedo llegar a creer es que Dios se desagrada con el pecado de la gente. Y es así. Lo que no le gusta a Dios es el pecado del pueblo, de la gente. Y entonces se retira su presencia. ¿Ve? Dios no habita donde hay pecado. Él no habita ahí. No habita esos lugares. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, mire lo que pasa con estas ciudades. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. ¿Comenzó a qué? A reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. Quiere decir que Jesucristo le estaba predicando a estas ciudades. El mismísimo Dios del cielo fue a predicarle a estas ciudades que voy a mencionar ahorita. Y no se convirtieron. ¿Ven? No se convirtieron. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido. Digan, no se habían arrepentido. Ahora, pastor, ¿qué quiere Dios que hagamos, que hagan en las ciudades? Que nos volvamos a Él. ¿Qué quiere Dios que haga el pueblo venezolano? Que se vuelva a Dios, que se vuelva a Él. ¿Qué quiere Dios que haga, Margarita? Que nos volvamos a Él. Que traigamos su presencia a nuestras casas, a nuestras vidas, a nuestras familias. Que lo traigamos al estado de Nueva Esparta. Eso quiere Dios. ¿Ve? Pero dice, entonces comenzó a reconvenir a la ciudad en la cual había hecho muchos milagros. Porque no se habían arrepentido. Había hecho milagros, no se habían arrepentido. Hay gente que por más que usted le predique no se arrepiente, hermano. Estos viendo no creyeron. Estos viendo no creyeron. Dios ama las ciudades. Dios ama su creación. A Dios le duele todo lo que nos pasa a nosotros los seres humanos. A Él le duele. Porque Él es Dios. Entonces queremos, en medio de estas situaciones, queremos mostrar el Dios condenador. No es así. Es que nos apartamos de Él. Le voy a poner un ejemplo. Adán y Eva vivían en el huerto del Edén con Dios. Caminaban con Dios. ¿Estaban bien con Dios, sí o no? Tenían una norma. Por eso Dios nos da libre albedrío. Usted decide si decide pecar o si no quiere pecar, pero usted decide qué quiere hacer. Si camina con Dios o no camina con Dios. Esa es su decisión. Pero Adán y Eva, Dios les dio una instrucción: no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y se dejaron engañar por el diablo. ¿Y qué hicieron? Comieron. ¿Qué pasó por la desobediencia? Salieron de la presencia de Dios. Y cuando tú te sales de la presencia de Dios, te toca trabajar con el sudor de tu frente, te toca trabajar con las uñas. Empezaron a pasar calamidades, vino la muerte, vino la enfermedad. Dios quiere que nos vamos a Él.
Dios quiere sanar la tierra. Dios quiere sanar nuestro país. Él lo quiere liberar. Denle el aplauso al Señor Jesucristo. Siguiente. Siguiente, por favor. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Bethsaida. Ay de ti. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza, dice el Señor. Se hubiesen arrepentido. Siguiente. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. ¿Sabe por qué será más tolerable el castigo para estas ciudades? Porque viendo no creyeron. ¿Y cuántas veces a nosotros Dios nos ha hablado y nos ha dicho cosas y no creemos? ¿Le ha pasado? Y no lo buscamos. Y seguimos haciendo lo que nos da la gana. Y andamos en la vida como sin Dios. Bueno, tranquilo, ahorita más tarde te busco, Dios, mañana te busco. No me importa lo que tú tengas que decir, Señor. Yo voy a seguir pecando. Pero ¿cuántas veces Dios te ha hablado a ti y Dios me ha hablado a mí de que nos apartemos de nuestros malos caminos y que nos volvamos a Él? No nos ha llamado Dios. ¿No te ha llamado Dios? ¿No te ha buscado Dios, Juliet? ¿No te ha llamado Dios? Que no nos pase como pasó con estas ciudades de Tiro, de Corazín y Bethsaida. Que Dios las llamaba y no lo buscaron. Y ¿sabe qué va a pasar con nosotros cuando no buscamos a Dios? No va a pasar lo de la Guaira. Eso no es lo que va a pasar. Escuche esto. Por tanto os digo que en el día del juicio, cuando Cristo venga, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Cuántas veces le ha hablado Dios a esta tierra? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Todo lo que nos pasa es culpa de nosotros. Porque el deseo de Dios es protegerte. El deseo de Dios es bendecirte. El deseo de Dios es bendecir esta tierra. Pero ¿cuántas veces Dios nos predica y dice, bueno, no, después buscamos a Dios? Ya no más, ya. Y es el Señor. Es el Señor. Mira lo que dice aquí. Verso 23, por favor. Y tú, Capernaum. ¿Quieren que les diga algo? Capernaum era el lugar donde Jesucristo vivía. Era la casa de Pedro. Dice, y se oyó que Jesús estaba en casa, pero era la casa de Pedro. No era que Jesucristo dormía en las calles en una acera o una piedra. Búscamelo allí, por favor, pastora Catherine. Dice, se oyó que Jesús estaba en casa. Buscas en Google rapidito. Jesús llegaba a Capernaum, a la casa de Pedro. ¿Ustedes pensaban que Jesucristo dormía por las calles, pasando frío con una piedra bajo la cabeza? No, él quiso decir era que no tenía un lugar fijo. Las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, dice él. Pero no se refería a que dormía en la calle. Se refería a que no tenía un lugar fijo para dormir. Un día podía estar en Betania, donde Marta, Lázaro y María. Otro día donde otro de los apóstoles. Otro día en Jerusalén. Otro día en donde los samaritanos lo recogieran. ¿Usted cree que Cristo no dormía? Claro que dormía. Si no se hubiese muerto, era un hombre común y corriente como todos nosotros. Que no comía. Claro, que no se bañaba. Tenía que bañarse. Era un hombre común y corriente como todos nosotros. Lo que él estaba diciendo era, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Significaba que no tenía una casa fija. Él no tenía un hogar, no tenía comodidad. Él se lo dijo a los que lo querían seguir. Ustedes están cómodos en sus casas. Usted tiene una casa. Ahorita me das el verso. Marco 2, ¿qué? Marco 2:1, por favor, Ronald. Marco 2, capítulo 1. Marco capítulo 2, verso 1. Entonces, ellos querían seguirlo, pero no querían dejar su comodidad. ¿Me están entendiendo? Querían seguir a Jesucristo, pero no querían dejar la comodidad.
Y por eso Jesús le dice, usted tiene su casa cómoda, usted está cómodo en su casa, pero yo no tengo donde recostar la cabeza. No tenía un lugar fijo. Todos nosotros deberíamos ser como Jesús. Por lo menos tener nuestras casas y predicar el evangelio a alguien. Dejar nuestra comodidad para anunciar a la gente que Jesucristo es el Señor. Predicar a los vecinos, predicar a la familia. Pero estamos cómodos. Que le predique el pastor, no. El trabajo de ganar las maletas es trabajo de todos nosotros en el nombre de Jesús. Mira lo que dice aquí. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Vamos a dejarlo ahí. ¿Dónde estaba la casa de Jesús? En Capernaum. Señor, yo no sabía que el Señor Jesucristo tenía una casa. Sí, tenía una casa. La casa de Pedro era su casa. Yo te pregunto hoy a ti, ¿será que tu casa es la casa de Jesús? Dile, Señor, recuesta tu cabeza en mi casa. Repósate en mi casa. Ven a mi casa. Siguiente, por favor. La casa de Pedro, miren. Ya no cabían en la casa. Siguiente, les predicaba la palabra. Siguiente. Un paralítico, bueno, haciendo milagros del Señor. Volvamos, por favor, a Mateo 11, el verso 23. Entonces, ¿dónde vivía Jesús? En Capernaum. ¿Y saben qué? Y ahí se dieron cuenta que se reunieron, se predicó la palabra y le trajeron un paralítico a la puerta, pero no se habían convertido a él. No se habían convertido a él. Esta mañana es un mensaje a la tierra, es un mensaje a nosotros, los cristianos, es un mensaje al pueblo de Dios, a convertirnos a Dios de todo nuestro corazón. Que nuestra isla de Margarita, del estado de Nueva Esparta, sea para Él. Dios nos está llamando a todos nosotros los venezolanos a volvernos a Él. A que nos volvamos a Él y a que lo aceptemos como nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador en el nombre de Jesús. Él no quiere destruir nuestra tierra. Él no quiere que nos pasen cosas malas. Pero ¿qué pasa cuando nos salimos a la presencia de Dios? Vienen cosas malas. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Pastor, lo que pasa es que la tierra está apartada del Señor, ¿verdad? Exactamente. Pastor, lo que pasa es que nos apartamos del Señor, ¿verdad? Exactamente. Usted puede ser cristiano y estar apartado del Señor, ¿lo sabía? Todos nosotros podemos ser cristianos y podemos estar en esta iglesia y estar apartados del Señor. La Biblia dice que cuando Cristo venga hay 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas, pero todas son vírgenes y todas son iglesia, pero 5 con aceite y 5 sin aceite. La iglesia que lo busca, la iglesia que no lo busca. Y unos se van a quedar. Pastor, pero si eran cristianos, ¿por qué se quedaron? Porque no buscaron al Señor. Pastor, qué cruda esta palabra. Qué fuerte esta palabra, pastor. Es la verdad. Muchos en aquel día me dirán, Señor, 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 en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre impusimos manos y sanamos a los enfermos. Y Jesús le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, de cierto digo que yo no los conozco. De wow, pastor. O sea que no solamente sobra con venir a la iglesia. No solamente basta con venir a la iglesia, hermano. No solamente basta, Señor. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que seguirlo. Conviértete a mí. Tienes que amarlo. Tienes que caminar con Él. Tienes que decirle, ven a mi casa, Jesús. Te entrego mi vida, te entrego mi familia. Te entrego nuestra hija de Margarita, Jesucristo. Te entrego Nueva Esparta, Señor. En el nombre de Jesús. Hay que seguirlo. Seguirlo. Muchos cristianos estamos cómodos y creemos que podemos ser libres del juicio. Estamos cómodos pecando, adulterando, fornicando, teniendo pecados ocultos. Pero mira lo que pasa aquí. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo,
hasta el infierno serás abatido. Levantada hasta el cielo, pero hasta el Hades serás abatido. Pastor, ¿por qué no se habían convertido? Pastor, ¿pero por qué Dios dice eso de Capernaum si Cristo vivió en Capernaum? No se habían convertido. No lo buscaron. ¿Lo está entendiendo ahora sí? Cuando no lo buscas viene calamidad. Pastor, pero Jesús, ¿cómo es posible que Jesús permita que vas a decir eso de Capernaum si él dormía en la casa de Pedro y él vivía ahí? Wow, pastor. No es solamente venir a una iglesia, es tener amistad con él. Tú vienes aquí, Dios te sana, ¿te convertiste? No es el milagro, es el Dios que hace el milagro. Es el Dios Todopoderoso. ¿Cuánta gente viene a esta iglesia y se ha sanado? ¿Y han vuelto? ¿Volvieron? ¿Y se sanaron? ¿Cuántos leprosos fueron sanados y volvió uno solo? Pero todos se sanaron. ¿Dónde están nosotros 9? Dice el Señor. ¿Cuánta gente ha venido a esta iglesia y ha aceptado a Cristo como Señor y no volvieron? Pero eran otros que caminaron con el Señor y se apartaron y dicen, no, yo estoy tranquilo en mi casa, veo la prédica por enlace, yo me congrego con Dante Gebel. Oye, me falta una oveja, ¿dónde está Solina? ¿No vino? Me faltó una ovejita hoy aquí. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el infierno serás abatida, porque si en Sodoma, escucha esto, Sodoma que Dios la destruyó. Señor, si hay un justo, tú la destruirás. No, no. Por un justo que haya en Sodoma, yo no la destruyo. De cierto te digo, no la destruiré. Y no hubo un justo, ni uno solo. Pastor, y la gente me pregunta, ¿y Lot? ¿Sabe por qué Lot fue salvo? Por la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué Lot fue salvo? Por las oraciones de Abraham, de su tío. Si no, también Dios lo hubiese achicharrado allá, pobre Lot. ¿Usted sabe por qué su familia está protegida? Por sus oraciones. ¿Usted sabe por qué sus hermanos son protegidos? Porque usted ora por ellos. ¿Usted sabe por qué no le pasa nada malo a su familia? Porque Dios es fiel a usted. Y por eso Dios no toca a tu familia. Por nuestras oraciones. Abraham estaba intercediendo realmente por Lot, que estaba ya metido, Señor, y le dijo, 50 justos, 40, 30, 20, le hubiera dicho, Señor, Lot está allá, sálvalo. Lot está metido allá. Lot era tan injusto como los que viven en esa ciudad. ¿Sabe por qué? Agarró sus propias hijas y se las dio a los hombres para que las violaran. ¿Qué padre hace eso? Estaba perdido. Pero la misericordia de Dios lo alcanzó. Sus hijas estaban tan perdidas que se acostaron con su propio papá. Lo emborracharon y se acostaron con su papá. Después que su mamá fue hecha una estatua de sal. Imagínense cómo estaban perdidos. Estaban perdidos. Hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Sabe qué está diciendo Jesucristo? Si yo hubiese descendido a Sodoma y a Gomorra y les hubiese predicado el evangelio y los hubiese sanado y les hubiera hecho milagros y los hubiese liberado, esa gente hubiese creído en mí. Le quiero hacer una pregunta a usted que está hoy aquí. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en su vida? Y le pregunto, ¿usted le ha creído? Den un aplauso a Jesús. Tengo que seguirlo. Es hermoso seguir a Dios. No es una esclavitud. La vida te va a cambiar si lo sigues a Él. Es hermoso. Siguiente. Por tanto digo,
En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, Corazín, Betsaida y Capernaum. ¿Cuántas, hermanos, yo quiero decir, cuántos años tiene Dios predicándole a la isla Margarita? ¿Cuántos años tiene Dios hablándole al estado de Nueva Esparta? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años Dios te ha hablado a ti? Es tiempo de buscarlo. Es tiempo de buscarlo. Él te va a salvar. Él te va a proteger. Él va a estar contigo y va a estar conmigo. Y el día de mañana, cuando quiera venir la calamidad, nosotros decir, aquí estamos nosotros, Señor. Aquí estoy yo. Ten misericordia de esta tierra. Que podamos ser como Moisés. Un día Dios se airó contra Israel porque lo hicieron enojar. Y Dios dijo, los voy a matar a todos. Porque se quejaban de Dios. Se quejaban y se quejaban del Señor. Y Dios descendió y dijo, los voy a matar a todos. Y a ti, Moisés, te haré gobernante y te pondré al frente de un pueblo más grande y más poderoso que este. ¿Y sabes qué hizo Moisés? Mátalo, Señor, dale candela, Señor. No. Destrúyelo, Señor. No. Moisés se paró y dijo, no, Señor, no los destruyas. Porque si tú los matas, las naciones de la tierra van a decir que tú no los pudiste sacar. Van a decir que tú no los pudiste liberar. ¿Usted sabe qué es lo que está haciendo Jesucristo por usted y por mí delante del Padre? Señor, todavía que no venga tu ira. No le destruyas, Señor. Yo morí por ellos. Yo di mi vida por salvación y por perdón de sus pecados. Dice que tenemos un abogado delante del Padre. Dice que no tenemos otro intercesor entre los hombres, sino a Jesucristo hecho hombre. El que intercede por usted y por mí es Jesucristo mismo. ¿Por qué nosotros no intercedemos por nuestra tierra? Ah, bueno, como es Margarita. De Margarita estamos bien. Como el problema no es con Nueva Esparta. Estamos tranquilos, ¿verdad? No podemos ser indolentes. Tenemos que orar. Tenemos que buscar el rostro del Señor. No dejemos de orar por este país. No dejen de orar por Sucre. No dejen de orar. No dejemos de orar. Ah, no, como aquí estamos tranquilos. Aquí nos acostamos a vivir tranquilos. Y cuando estés sentado en tu casa y todo se comience a mover y digan, se levantó el mar, viene un tsunami, ¿qué vas a hacer ahí? Ahí sí vamos a orar. Yo te pregunto, iglesia, ¿ahí sí vas a orar? ¿Cuándo vamos a orar? Ahorita es el tiempo para orar. Para decirle, perdona, Señor, el pecado de tu pueblo. Hoy me vuelvo a ti de todo mi corazón. Perdóname porque no oraba por Venezuela, me estaba quejando de Venezuela. Muchos maldicen a Venezuela. Yo no soy un pastor político, la política no se mezcla con el Señor Jesucristo. Los pastores podrán decir lo que quieran de mí, pero Jesucristo no se mezcla con la política. Él es el creador del cielo y la tierra. Pero mi confianza no está puesta en un hombre, ni en los azules, ni en los rojos, ni en los amarillos. Yo creo en Jesucristo y mi confianza está puesta en Él, porque sobre uno más alto gobierna otro más alto, y es el Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. No se mezcle con la política. De la paz del Señor. No se mezcla. Ya vamos cerrando la enseñanza. Lucas 9:54. Que no seamos nosotros como los apóstoles, Santiago y Juan. Porque hubo una ciudad, los samaritanos no quisieron recibir a Jesucristo. No lo quisieron recibir. Hay ciudades que no lo quieren recibir.
A eso es que le gusta más la brujería que buscar al Señor. Y no lo quisieron recibir. Y mira lo que pasa aquí. Lucas 9:54. Lucas 9, verso 54. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él iba camino a Jerusalén. Y envió, dice, afirmó su rostro, es decir, estaba determinado a ir a Jerusalén. En pocas palabras, él no se iba a quedar donde los samaritanos. Es como, por ejemplo, que yo quiera ser recibido en Mérida, pero mi rostro está hacia San Cristóbal, hacia Táchira. Entonces los hermanos me reciben, yo voy afirmado hacia Táchira. Me quedo ahí, pero no voy a compartir con nadie. Porque mi rostro está afirmado hacia San Cristóbal. No voy a atender a nadie en Mérida. ¿Me están entendiendo? Eso fue lo que pasó. Dice, viendo esto sus discípulos, verso 53, por favor. 51, Ronald, 9:51. Cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. El 52. Es decir, los apóstoles, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos, para que él se quedara ahí esa noche, o se quedara ahí un tiempo. Siguiente. Mas no, digan, no le recibieron. ¿Ves que no lo recibieron? Y la samaritana ya se había convertido a él en el pozo y habían creído, pero posiblemente habían endurecido sus corazones. Dijeron, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Siguiente. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, que son los hermanos Santiago y Juan, dijeron, Señor, y a veces nosotros somos así, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? En primer lugar, Elías no hizo que descendiera fuego del cielo para consumir a los brujos de Jezabel. Lo hizo descender para que cayera sobre el holocausto. ¿Sí o no? Y vino el fuego del cielo y cayó sobre el holocausto, no sobre la gente. Elías no dijo, manda fuego y mátalos, no. Pero estos dijeron, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ahora conozca usted a Jesucristo y pregunte si fue voluntario lo que pasó en La Guaira. Siguiente. Entonces, volviéndose a él, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No el de la ira, no el espíritu de la destrucción. No, el pastor y nosotros pensando que Dios fue el que destruyó La Guaira. Es que nos apartamos de él. Pasan estas cosas. Entonces, volviéndose a él, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Siguiente. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. ¿Me está entendiendo? Cristo no quiere, si él hubiese querido que mataran a toda esa gente en Samaria, él lo hubiera permitido. Ahora, ¿sabe qué me sorprende? La fe de esos dos apóstoles, hermano. Tenían tal fe que sabían que si pedía el fuego los mataba, hermano. Y mira la fe de esos dos apóstoles. A mí me sorprende la fe de estos dos apóstoles. Yo creo que si esa gente ve y desciende el fuego, los destruye, hermano. Tenían fe para eso. Imagínense caminando con Jesucristo que no se llena de fe. Él es el autor y consumador de la fe. Cuando tú caminas con Él, tu fe se eleva por niveles antes nunca vistos. Cuando vienes a la iglesia, cuando ves prédicas, cuando lees la Biblia, cuando oras, cuando ves televisión, tu fe se aumenta a niveles que jamás imaginarías.
Miren lo que pasó conmigo. Voy a hacer un paréntesis aquí. Yo no soy hijo de apóstoles, ni de pastores, ni de profetas. Mis papis se están convirtiendo a Cristo ahorita. Mi mamá es cristiana, para la gloria del Señor. El primero que se convirtió fui yo. Mi mamá era conocida como Saula de Tarso. Me perseguía porque yo era cristiano. Pero bendito sea el Señor, la amo, la bendigo. Yo sé que está en esta prédica. En nombre de Jesús, le doy gracias por su vida. Mi mamá es hermosa. Ora por mí siempre y por todos nosotros. Y mi papá también se está convirtiendo al Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesús. ¿Ven? Pero yo me convertí al Señor Jesucristo y mira lo que pasaba conmigo, hermana. ¿Cuál es su nombre? ¿Y por qué? Usted sí. ¿Tú? ¿Cómo te llamas así? Jenny, escucha. Bienvenida, Jenny. Mira, Jenny, mira lo que pasaba, hermana. Yo me convertí al Señor Jesucristo en el 2010. Quiero que preste atención a lo que pasa cuando caminas con Jesús. En el 2010, hermano, me convertí de una manera tal que lo primero que yo vi el día que me convertí fue un paralítico levantarse a la silla de ruedas. Y un hombre que tenía un pie más corto que otro le creció delante de toda la iglesia, hermano. Yo lo vi con mis ojos. Yo era nuevo creyente. Y yo decía, llegué a mi casa y me convertí a Jesucristo, pero empezó a pasar algo precioso. Yo llegaba corriendo y cerraba la puerta y lo buscaba y hablaba con él y lo adoraba. Y leía mi Biblia todos los días. El mejor momento, mi primer amor. Pero me pasó algo. A mí me gustaba mucho Enlace, pero estábamos orando por Enlace porque la programación como que no está muy buena hoy en día. Y yo colocaba Enlace en la mañana y había un apóstol llamado Aquiles Hazar, de un programa llamado Tiempo es Tiempo. Y comenzaba una canción, tum, 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 tum. Fuego arde en mí, fuego arde en mí, gloria, majestad y poder estremece. Y cuando salía el apóstol Aquiles, los endemoniados caían, la gente caía endemoniada, un montón de gente endemoniada. Y yo veía eso como un niño. Yo quiero eso, yo quiero tener eso, Espíritu Santo. Yo lo veía, yo quiero esto. Y veía Noches de Gloria del pastor Casluna, y cuando empezaba Noches de Gloria, la primera bandera que subía era la de Venezuela, y yo lloraba. Y no sé por qué lloraba, pero yo lloraba demasiado viendo Noches de Gloria. Y lloraba, pero tendido. Y lloraba, pero no lo entendía. Y lloraba por el país. Y veía la canción que dice Cristo, oh Cristo, en el programa Noches de Gloria, y traían los paralíticos y los enfermos y los traían. Y yo llenándome de toda esa fe de Dios, llenando todas esas cosas, y lo leía en la Biblia. Hermana, ¿sabe qué me pasó un día? Le dije al Señor, yo quiero eso. Yo quiero eso. Y llegaba a los lugares, no siendo pastor, y la gente se endemoniaba sola. Y tenía la fe y decía, ¡fuera! Y los demonios salían. Y en una oportunidad, el momento cumbre de esa experiencia con mi Señor, tenía una fiesta de primicias o no sé de qué era en San Cristóbal, en un estadio. Y yo le dije, Señor, yo voy a ayunar y yo voy a orar toda esta semana. 2 semanas duré orando y ayunando para que tú me uses en esa fiesta como usas al pastor Casluna y como usas a esa gente. Yo quiero que me uses, yo quiero ver esa gloria. Hermano, llegó el día de la fiesta y a mí se me había olvidado que yo había ayunado por todo eso. No se me olvidó, pero a él no se lo olvidó. Y como lo había visto, tenía tanta fe que vino un joven con un cáncer de rodilla y le iban a amputar la pierna y él no caminaba. La rodilla ni siquiera giraba. Pero yo lo había visto. Yo sabía que Dios hacía esos milagros. Y le digo yo al joven, ¿eres? Sí, pues eres sano. Y cayó al piso así. Y le quité las muletas y le dijo, corre. Y corría por todo el estadio cuando un hombre no puede correr con cáncer de rodilla. Y corría con las muletas así, soy sano, decía el joven. Y yo estaba viendo esa gloria. Lleno de fe. Cuando caminas con Jesús, tu fe se aumenta a esos niveles. Den un aplauso a Jesucristo. Usted se va a la nube. Cuando pasas tiempo con Jesús, tu fe es inimaginable. No solamente palabras. Y estoy parado ahí y de repente venían unas jovencitas, yo no sé si venían a tentarme, no lo sé.
Porque ahí a veces el diablo actúa, hay gente que quiere tentarlo aún. Y cuando siendo hermanos cayeron vomitando y dando vueltas en el piso, endemoniados. Y después otros endemoniados. Y caminaban para acá y caían endemoniados. Y caminaban para allá y caían endemoniados. Y salían endemoniados por ahí. Y el apóstol llega y dice, llévenselos a Leonardo, llévenselos a Leonardo. Y me llevan los endemoniados a mí. Porque lo había visto. Y lo quería. Cuando caminas con Cristo, tu fe se va a ver a niveles inimaginables. Llénate de fe, llénate del Espíritu Santo. Pero fe para lo bueno. No para decir, enviamos fuego, pedimos que venga fuego y los consuma. La fe es para lo bueno. La fe es para la bendición de las almas. La fe es para la bendición de las personas. ¿No sabéis de qué espíritu sois? Hay gente que dice, eso les pasó por brujo. ¿De qué espíritu eres tú? ¿Eres el de Cristo o eres el espíritu del diablo que se la pasa condenando y señalando y señalando? Eso era porque estaban allá gritando. ¿Acaso usted cree que Jesús quería que esa gente se perdiera? De un aplauso al Señor Jesucristo. ¿De qué espíritu eres? ¿Somos de los que condenamos o somos de los que bendecimos? ¿Qué espíritu eres? Un día un hombre me robó un reloj que me había regalado mi esposa. Y era el reloj más precioso que me habían regalado. No solamente porque me lo dio mi esposa, sino que verdaderamente era el más hermoso que me habían regalado en toda mi vida. Entonces, a esta altura nunca he tenido un reloj como ese. Y me lo robaron nuevo, me lo regaló hoy de cumpleaños y me lo robaron a los 4 días. Y me llené tanto de rabia que estaba orando, pero me llené de una ira que en mi corazón dije, yo declaro que se muere. Iba a decirlo, lo iba a declarar. Yo declaro que ese hombre se muere. Lo iba a profetizar, porque yo conozco al hombre. Y cuando yo estaba tan lleno de ira que yo iba a declarar que se moría, el Señor me dijo, detente. Lo escuché a voz audible, detente. Si tú declaras que ese hombre se muere, se va a morir. Se va a morir el hombre. Porque así como tienes el poder en tu boca para sanar a la gente, también tienes el poder en tu boca para matarlo. Y empecé a llorar. Dije, perdóname, Señor. ¿De qué espíritu somos nosotros? Mire, yo he visto cristianos maldiciendo gente afuera. Yo vi un cristiano en Conviasa que porque la muchacha, oye hermano, la muchacha estaba haciendo su trabajo en Conviasa. El hombre empezó a maldecir, usted no sabe que yo soy un hijo de Dios y yo la maldigo a usted y maldigo a su familia. Sí, así como lo estoy diciendo. Y le va a ir mal, Dios me va a hacer justicia y te va a ir mal a ti. A nosotros nos hacen mal y mucha gente dice, ojalá se muera. O peor aún, allá viene el arrastrado ese, mire, por regando misericordia, así lo quería ver. ¿De qué espíritu somos? ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra. ¿A dónde se fueron? A otra aldea. No se quedaron allí. Se fueron a otra aldea. La enseñanza es sencilla, iglesia. ¿De qué espíritu eres? ¿Somos de los que amamos o de los que condenamos? ¿Somos de los que decimos lo tenían merecido o somos de los que decimos, Señor, perdona el pecado de tu pueblo? Yo creo que hoy es un día para volverte a Jesús. Nos va mal porque nos apartamos de Él. Te va mal porque te apartas de Él. Una de las poblaciones más grandes de cristianos en Sudamérica es República Dominicana. Y son una sola isla con Haití. Es una de las comunidades más grandes de cristianos de Centroamérica. Es que es tremendo que cuando hay un terremoto, hay un maremoto o hay una tormenta, pasa por encima de Haití y no pasa por encima de República Dominicana. ¿No les parece extraño eso? ¿Y son la misma isla?
Como que Macanao sea de ti y como que este es República Dominicana. ¿Cuál es la diferencia? Buscan a Dios. Lo buscan. Que lo aman. Y yo sé que los pastores de República Dominicana no quieren que Haití esté así. Bendecimos a Haití en el nombre de Cristo Jesús. Y la amamos. Y le damos gracias a Dios por Haití. ¿Lo entendieron, hijos? Pastor, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios. Acérquese a Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Póngase de pie. Yo creo que este mensaje esta prédica se llama ¿de qué espíritu sois?